Bueno, un gusto nuevamente con ustedes. Segunda clase de enfermedad coronaria, infarto con supra-ST. Vamos a tratar de ver ahora todo lo que tiene que ver con el territorio anterior, por supuesto descendente, anterior, y distintas variantes de descendente anterior. Piensen cuando están hablando de infarto y están hablando de enfermedad coronaria, tienen que tener en cuenta que no todas las arterias coronarias son iguales, no, en este caso no todas las descendentes anteriores son iguales. Así que esto me parece importante para ir teniendo en cuenta. Este es simplemente el recordatorio. La descendente anterior tiene septales, siempre hay una septal muy importante, la primera septal. A veces no es exactamente la primera, pero es la que más profundamente llega a través del septum interventricular, llegando a veces hasta casi la cara, parte del septum septal inferior. Y en este caso un ejemplo simplemente de una oclusión coronaria, un poco para recordarlo. Puede la coronaria derecha, como ya sabemos, ser o no ser dominante, y en este caso, si no es dominante, la circunfleja es la que será dominante. Primer ejemplo, ¿qué es lo que observamos? Primero tenemos que dividir, como ya dijimos, el electrocardiograma en los dos electrocardiogramas, en el plano frontal y en el plano horizontal. Y en este caso el plano frontal nos muestra. En tal caso, es muy común que primero nos llame la atención el infra-ST, ya lo hemos mencionado. Sí, efectivamente, tiene infra-ST de 2, de 3 y ABF, pero tiene supra-ST de 1 y ABL, más ABL que de 1. Entonces, si hay supra en ABL, infra en ABF, ya ubicamos un vector arriba y en este caso a la izquierda. Y vemos ABR para ubicarlo o antes de los menos 60 grados o después de los menos 60 grados. En este caso ABR es positivo, lo estamos ubicando por encima de los menos 60 grados, quizás menos 80 grados. Efectivamente, menos 80 grados, más o menos. Este es un ejercicio que tenemos que hacer simplemente para avanzar en el conocimiento y en el entendimiento del electrocardiograma. Y después en plano horizontal vemos ya supra a partir de V1, mayor de 2 milímetros, marcado supra en V2 y V3, y llamativamente infra en V5 y V6. Esto se da efectivamente cuando está la oclusión en una descendente anterior importante, con fuerte compromiso septal y fuerte compromiso de la arteria diagonal. Bueno, están escuchando algunos ruidos agregados que creo que no molestan mucho. Y debajo tienen ahí una cita bibliográfica que se las recomiendo por si quieren repasar un poquito todo esto, leyendo algunos otros conceptos, pero más o menos los conceptos son los que estamos analizando. Otro ejemplo, también, nuevamente, nos llama primariamente la atención el infra en D2, D3 y ABF. Nos llama la atención un mini supra en D1, un supra más significativo en ABL, un mini supra en ABR. Efectivamente, tenemos lo que dijimos, mayor supra en ABL que en D1, con también un esbozo de supra en ABR, onda T. No se los dije en el anterior, onda T positiva, ya lo vemos cuando vimos infarto inferior, vimos la importancia de que la T sea positiva o negativa en la evolución de un infarto. Cuando la T es positiva, como en estos casos, se está indicando de que claramente estamos en las primeras horas del desarrollo del infarto de miocardio. Ya dijimos infra en CT en D3 mayor que en ABF y mayor que en D2. Y en el plano horizontal repetimos. En realidad este es el mismo ejemplo que vimos recién, nada más que un poco lo pasé al castellano para que reforcemos esta forma de razonar. Marcado supra ST en B2, quizás mayor que en B3, B4 se muestra medio isoeléctrico, ya en B5 y B6 infra ST. Esto se da en algunas lesiones, no en todas, pero en algunas se puede observar lesiones de descendente anterior.
recuerden cómo estamos razonando vectorialmente todo esto, en tal caso fundamentalmente en el plano frontal, y cómo analizamos el plano horizontal también para incorporar el diagnóstico de dónde más o menos podría estar la lesión en la descendente anterior. Otro ejemplo, acá hay menos infra y menos supra. Supra en D1, supra en ABL. En una de esas puede que D1 y ABL puedan tener, quizá, no sé cuál de las dos podría predominar, difícil. D2, isoeléctrico, quizá. D3, un mini infra. ABF, un mini infra. ABR, un mini infra. Uno diría entonces, más o menos quizá el supra de ABL más o menos como el D1. Si tuviéramos que pensar que ABL y D1 tienen el mismo supra ST, ya ubicaría en menos 15 grados, más o menos, porque es el ángulo que parte o comparte el mismo voltaje del supra. De nuevo, la onda T positiva. Y como dijimos, infra en D2, en D3, ABF, en B2, D2 y ABR. El plano horizontal tiene supra en B1 mayor de 2 milímetros, marcado supra en B2 a B6. Fíjense que en este caso no tenemos infra en B5 y B6 como tuvimos en el ejemplo anterior, y también se trata de una DA antes de una primera septal y una primera diagonal. Dependerá de cuánta pared libre tenga esta diagonal, la diagonal o las diagonales de la descendente anterior son importantes en la medida en que la circunfleja tenga menos participación en la irrigación de la cara libre del ventrículo izquierdo, de la cara lateral, en este caso anterolateral del ventrículo izquierdo. A veces, ya vamos a ver un ejemplo, la circunfleja abarca un poco más de la cara anterior y a veces nada de la cara anterior, y por lo tanto, como en este caso podría ser, el supra de cara anterior puede ser muy importante. Acá está graficado lo que podría ser menos 15 grados para que ustedes tengan más o menos el esquema del plano frontal. Otro ejemplo, en este caso el supra de D1 y ABL se observa claramente, también se observa claramente el infra de D2, D3 y ABF. No parece haber ni supra ni infra en ABR. Esto nos ubicaría más o menos en menos 60 grados el vector de injuria en el plano frontal, quizá 2 milímetros en B1, un poco más de 2 milímetros en B2 y B3, sin supra en B5 y B6, estaríamos efectivamente ubicando el vector de injuria de un infarto anterior, como dice ahí, a la hora de evolución, aproximadamente en los menos 60 grados. Está equivocado el número, dice menos 30. Otro ejemplo, supra en D1, supra en ABL, infra, esbozo de infra en D2, marcado infra en D3, infra en ABF, se repite más o menos lo del plano frontal, quizás acá un mini infra en ABR, no hay supra en V1, no vemos supra en V1, vemos marcado supra en B2 y B3, B4, B5, quizás B6 o isoeléctrico. Acá está repetido lo que acabamos de decir, y ubicamos la lesión de la descendente anterior proximal a la primera septal y a la primera diagonal, con menos criterios electrocardiográficos. Sepan que no es exacto, pero bueno, a veces no encontramos todo lo que está descrito como patrón mnemónico para septal o diagonal. Otro ejemplo, un ejemplo un poco más difícil de analizar. Acá sí, en una de esas nos llama mucho más la atención, por ejemplo,
el infra ST con la T negativa de 3 y ABF, que el supra que efectivamente tiene D1 y ABL. Fíjense la onda T, el voltaje de la onda T de cara anterior. No hay tanto supra en este caso, pero miren lo que ocurre en un paciente que a la hora tenía este electro y una hora después, cuando ya se descompensa y hace un cuadro mucho más llamativo desde el punto de vista hemodinámico, el electrocardiograma ya tiene supra en D1 y ABL, ya tiene infra en D2, D3 y ABF. En este caso con infra en ABR, tiene supra en D1, tiene marcado supra en B2, B3, B4, B5, B6. Cómo cambia el electrocardiograma en una hora de evolución, nuevamente DA proximal, en este caso claramente antes de primera diagonal, y este ejemplo, a diferencia del anterior, no tiene incluida la septal, pero bueno, esboza un infra, quizás no tenga 2 milímetros en B1, ya a partir de B1. Ojo que también tenemos que considerar que los electrodos precordiales estén ubicados donde corresponde. Otro ejemplo, supra en D1, supra en ABL, infra, no veo infra en D2, D3 y ABF, a veces no se ve tan claramente como uno quisiera esperarlo. Supra en D1, marcado supra en D2. A veces los electros vienen con Q, a veces los electrocardiogramas en el plano horizontal vienen con RS, esto depende de varios factores. En este caso supra en B4 y no se ve supra en B5 y B6. Oclusión de DA proximal antes de la primera septal. No tenía tanto compromiso de diagonales, o por lo menos seguramente este paciente tenía diagonales más pequeñas y circunflejas, ramas de circunflejas laterales más grandes. 4 horas después, ¿por qué será que tiene tanta T, tan negativa la T? Y porque si miran y suman el voltaje del complejo QRS, les va a decir que tiene hipertrofia ventricular izquierda. Bueno, la T también tiene vinculación con la hipertrofia. Si tengo mucha masa muscular, voy a tener más supra y más T positivas o negativas, en este caso negativas. A los 6 días, cómo va evolucionando, cómo empieza la T a ser cada vez menos negativa y si la cicatriz es pequeña, a veces recupera las características casi normales de la repolarización ventricular. Otro ejemplo, en este caso hay un hemibloqueo anterior de base. Me llama la atención la S profunda de D3, uno diría debe tener hipertrofia ventricular izquierda, probablemente la tenga. En el plano frontal quizá me llame la atención la T negativa de ABL, pero claramente el plano horizontal tiene supra en B1, supra en B2, esbozo de infra en B5 y B6. Efectivamente, este paciente tenía, parecido al anterior, un compromiso de DA proximal a la primera septal, sin gran compromiso de arterias, en este caso diagonales, o por lo menos sin gran compromiso de irrigación de arterias diagonales. ¿Qué pasó a las 3 horas? ¿Cómo evoluciona? Sigue acá desaparece la R, la mini R que tenía previa, sigue apareciendo el supra, es como que estaría evolucionando. Este paciente deberíamos probablemente haberlo metido antes en el angiógrafo. Esta es una forma también de razonar qué es lo que hago respecto a la cuestión terapéutica y cómo quedó a los 7 días. El hemibloqueo anterior disminuyó de voltaje, sigue teniendo Rs o S relativamente profundas como para sugerir efectivamente esa primera presunción de hipertrofia ventricular izquierda, y ya las T negativas o la repolarización ventricular sin adquirir totalmente una configuración normal tiende a que parezca normal. De paso, las P negativas en B1 me sugieren agrandamiento desde el punto de vista electrocoreográfico
auricular izquierdo. Otro ejemplo, en este caso, el plano frontal me sugiere una secuela o quizá aguda. A mí me sugiere secuela de cara inferior, pero en el plano horizontal veo supra en B1, marcado supra en B2, y B3, y B4, mini supra en B5, quizás isoeléctrico en B6, oclusión de D proximal antes de primera sectal y después, en este caso, de primera diagonal. No se ve del todo bien, pero con un poco de esfuerzo vemos un supra en D1 marcado, un supra en ABL marcado, un infra en D2 marcado, infra en D3, marcado infra en ABF. No veo supra en B1, pero sí veo esbozo de supra en B2, más supra en D3, más supra en B4, supra en B5, mini supra en B6, oclusión de D proximal antes de primera diagonal, como ya algunos de los casos analizados. Este es el electrocardiograma del mismo paciente a los 7 días. La evolución del electro del caso anterior. Otra hora a la hora, y que es lo que más nos llama la atención en este caso, yendo puntualmente a lo interesante, que el supra más importante lo tienen B4, B5, B4 y B5. Es el primero que vemos con maxi supra, por decirlo de alguna forma, en esas derivaciones. Efectivamente, porque se trataba en este paciente de una oclusión de rama diagonal. Esto visto a la primera hora, como siempre vemos en estos casos la T positiva, como marcador de isquemia e injuria coronaria precoz. Repitiendo algunas cosas con algunos matices diferentes. Me llama la atención acá, a diferencia de todo lo que vimos antes, infra en D1, infra en ABL, con esbozo de supra en D3 y claramente esbozo de supra en ABF, supra en B1, B2, B3, B4, con infra en B6. Está repetido lo que decíamos, lesión proximal de DA antes de primera septal y después de primera diagonal. Una forma también de identificar que la diagonal está como preservada es que en vez de supra pueda tener infra de 1 y ABL. Otro ejemplo para insistir, este caso también se asocia en mi bloqueo anterior. A veces no es fácil hacer el diagnóstico de mi bloqueo anterior, pero el eje eléctrico del QRS en el plano frontal está desviado a la izquierda en mi bloqueo anterior, con supra claro en D1 y ABL, infra en este esbozo de infra en ABF solamente, con supra en B2, B3, B4, B5 y B6, sin infra en B1, oclusión distal a la primera septal y proximal a la primera diagonal. De nuevo repite la cita bibliográfica para aquellos que quieran desarrollar un poquito más el tema, y fíjense cuántos años tiene esta cita. Repetimos un caso también interesante, con supra en cara inferior, además de supra en D1, supra en cara inferior, y supra precordiales fundamentalmente en B4, oclusión distal a primera septal y a primera diagonal. Un ejemplo por demás interesante, llama la atención fundamentalmente lo negativo de B2, B3 y B4 de la onda T negativa en B2, B3 y B4. Me sugiere compromiso isquémico de cara anterior, junto en el plano frontal con la onda T negativa en D1 y ABL. Como ya hemos dicho, todos estos ejemplos tenemos que ver y repetir
varias veces. Yo a veces no digo todo para no volverlos locos, pero ustedes repítanlo, vean donde hay supra en D3 y ABF, supra en D3 y ABF. Es decir, me llama la atención que la injuria pudiera estar en cara inferior, pero resulta que la isquemia está en cara anterior. ¿En qué quedamos? Disminuye la injuria, disminuye la isquemia, y acá disminuye mucho más, quedando la isquemia efectivamente de 2, D3 y ABF. Oclusión DDA distal, en este caso distal, bien distal, pero la isquemia estaba y la injuria estaba en cara inferior. A veces, en algunos casos excepcionales, podemos tener electrocardiograma con estas características. Lo único que me hizo sugerir de que pudiera ser la DA era la T negativa en la etapa aguda de este proceso isquémico. No es un electrocardiograma demasiado típico, pero sí es un electrocardiograma que podemos observar en lesiones distales, donde la cara inferior es la injuriada, así con supra, y la cara anterior es la que nos da una pista de qué estamos hablando. A modo de síntesis, entonces, supra ST en ABR o infra ST en D2 proximal a primera septal. Supra ST en B1 mayor de 2 milímetros próxima a la primera septal. Bloqueo de rama derecha, no lo dije, pero como la primera septal suele ser la que irriga gran parte de la rama derecha, cuando aparece en un bloqueo la rama derecha bloqueada y no la tenía antes, uno piensa que es la DA proximal la que está comprometida. Infra-CT en B5, B6 proximal a primera septal. Onda Q en ABL mayor de 40 milisegundos. No se lo dije, pero lo tienen escrito acá. Proximal a primera diagonal. Onda Q en B4 a B6 distal a primera septal. Infra-CT en ABL distal a primera diagonal. Infra-CT inferior, de cara inferior, mayor a 1 milímetro, proximal a primera septal y diagonal. No infra-CT inferior, yo agregaría o supra-CT inferior, distal a primera septal y diagonal, con compromiso, como vimos, de cara inferior. Y un ejemplo por demás interesante, que se lo dejo para que también lo analicen despacito y lo vean despacito. ¿Qué es lo que vemos? Supra en D2, D3, ABF, con imagen especular. Esto nos hace acordar la clase anterior de infarto inferior. En este caso el supra tiene imagen especular. ¿En dónde? En D1 y ABF. ¿Y qué tenemos? Tenemos B1 negativo, B2 bien negativo. Me hace acordar a la imagen especular de cara posterior. ¿Y qué tiene después? Una Q en B3, otra Q grande en B4, otra Q grande con R pequeña en B5, igual que B6. Acá no hay cara anterior. Acá hay cara posterolateral o posterolátero inferior, comprometida. Y miren cómo evoluciona. El supra cae un poquito, pero la onda Q de cara, lo que sería B3 en adelante, se agranda con caída de la R esta de B6 es más chiquita que la que teníamos antes, y a las 12 horas después, en este caso se agrega el eje, claramente el eje desviado a la izquierda, pero me interesa mucho que analicen ABR. ABR creció la R, disminuyó, cómo se reacomodan las fuerzas eléctricas. ABR creció la R, disminuyó la S, y ya a partir de casi de B3, pero claramente en B4, QS, mellada, B4, B5 y B6. Oclusión de circunfleja no dominante, un cuadro electrocardiográfico por demás interesante como para ver cómo se modifican todas las fuerzas eléctricas. Y acá la comparación de todo lo que vimos en los tres ejemplos. En ABR, cómo era el primer ABR que vimos, con una pequeña R y una S profunda, y cómo es el último, una gran R y una S pequeña. Y cómo era la primera B6, tenía Q y tenía R. Cómo era la segunda, tenía más Q y menos R. Y cómo era la tercera, era una
era una QS típica, como una melladurita, como suelen tener casi todos los infartos, o melladura en la mitad del QRS o empastamiento al final. La melladura en la mitad del QRS suele sugerir pared anterior o anterolateral. El empastamiento final del complejo QRS suele sugerir pared posterior o posterior inferior. Bueno, esto es para que lo vean muchas veces. No sirve verlo una vez, sirve verlo muchas veces. Así que ya vamos a estar tomando contacto con cada uno de ustedes y analizando esto. Le voy a mandar más videos. Esta es una parte muy importante de la carrera que están haciendo. Bueno, les mando un saludo afectuoso.